buscamos específicamente las áreas particulares que son las que están alimentando este problema. Y por el otro lado, excluye variables que sean redundantes. La utilidad del modelo, como ya lo mencioné hace un momento, es identificar, priorizar y dar seguimiento a los diferentes elementos de la competitividad y también, en un momento dado, ver qué rol juegan las políticas públicas dentro del concepto de productividad. Las posiciones relativas en el 2006, que fue el último año que se utilizó este modelo se usa cada 2 años. El primero se hizo en el 2004, que lo vamos a ver en un minuto, el segundo en el 2006, y yo lo que les estoy presentando aquí es vamos a llamarlo, una posibilidad de en dónde estamos en este momento, que es un punto intermedio antes de llegar a este 2008, a mediados del 2008, cuando ya se establezca este modelo. Esto es como estábamos en el 2006 y esto es como estábamos en el 2004. Las flechas hacia abajo, el rojo, representa en dónde nos estamos cayendo y las flechas hacia arriba, en el azul, dónde estamos mejorando. Voy primero a los mejores. ¿En dónde estamos mejorando? Bueno, estamos mejorando en que hay sectores de la economía que son ya extremadamente competitivos desde el punto de vista empresarial. Tenemos empresas medianas, pequeñas, micros y grandes que en un momento dado, si se comparan a factores generalizados a nivel del mundo, son tan o más competitivas que las más competitivas del mundo. Bueno, y tenemos además mercados de factores eficientes. Significa que los mercados en general están de alguna manera trabajando efectivamente en ser los reguladores del aspecto de competitividad. Miren, en mis muchos años en el sector empresarial siempre he dicho, nunca nos debemos engañar. Si una empresa no crece y no gana mercado, es una empresa que simplemente no tiene futuro. No hay ninguna empresa que por política diga, no quiero crecer. Cuando ustedes estén en una empresa o trabajen en una empresa o tengan un cliente en donde en un momento dado el cliente les diga, a mí no me interesa crecer, vayan y busquen otro porque ese cliente no va a durar mucho. El segundo, nadie está buscando más que a condiciones de eficiencia adecuada y de satisfacción de clientes, ganar participación en el mercado. Eso quiere decir, en un momento dado, que los mercados funcionen en forma eficiente. El problema que tenemos es que tenemos rojo o muchos rojos en comparación de algunos que están iguales o van para arriba. La posición relativa, si yo meto el subíndice específico de cada uno de los elementos de competitividad, lo meto dentro de los 45 países que tenemos aquí, allí la bandera mexicana indica en dónde está el termómetro, en donde yo le llamo el termómetro de competitividad. Si nos comparamos con cualquiera de los países que hay aquí, veremos que México está, por ejemplo, en el área específica de derecho, un poquito arriba de la mitad. Si estamos en la parte de medio ambiente, la verdad estamos hacia abajo. El primer lugar es Noruega, el último es Rusia. Si estamos en los factores de mercado, el primero es Irlanda, el último es Israel. Si estamos en el factor de sociedad, estamos, vamos a decir, a la mitad. El primero es Suecia, el último es Guatemala. Si estamos en los precursores específicos, es decir, cuántos sectores de la economía están a nivel mundial, tenemos todavía que hacer algo allí, porque evidentemente Estados Unidos es de los que tiene más sectores en este tipo de planteamientos y la India es el que tiene menos de los sectores. El caso de la India es muy interesante porque la India, con prácticamente 3 sectores que son los que están impulsando el desarrollo de la India, están empezando una carrera acelerada a convertirse en uno de los mercados más interesantes del mundo, pero tienen mucho por hacer. El caso de México, por ejemplo, específicamente desde el punto de vista total de competitividad, estamos en el 33, el último de esta muestra es Guatemala, el primero es Irlanda, que ustedes saben es un país que es prácticamente uno de los grandes milagros económicos. Hace 32 años Irlanda era un país absolutamente pobre, con un crecimiento económico verdaderamente fatal, con un déficit público que llegaba a más del 14%,
con un Producto Interno Bruto extremadamente bajo, cercano a los $1.500 actuales analizados, y hoy Irlanda es uno de los milagros económicos del mundo. Quiero decirles que Irlanda es un país muy pequeño, de menos de 4 millones de habitantes, con recursos verdaderamente muy, muy pobres, y con una inmigración, nosotros hablando de inmigración, el pico de la inmigración en Irlanda fue del 72%. Quiere decir que de 10 habitantes de Irlanda, había 7 que se iban a otros países porque no encontraban oportunidades en su país. 25 años después, Irlanda es el país número 1 de la Unión Europea. Damas y caballeros, se puede, pero se necesitan hacer cosas a mediano y largo plazo en una línea permanente y constante. El caso del derecho, pues estamos más o menos un poquito arriba de la mitad, o sea que no estamos tan mal. En la parte política estamos, yo diría, a la mitad. En la parte, el peor es China, con un régimen totalitario. El más avanzado es Bélgica. El caso, por ejemplo, de gobierno específicamente, estamos, yo diría, en el tercio bajo, pero no estamos tan bajos. La parte más baja es Honduras, la parte más alta es Irlanda. En la parte de macroeconomía estamos, la verdad, en la parte mejor. En la parte de relaciones internacionales vamos un poquito abajo de la mitad. Y en general, si hablamos de los sectores generales productivos, estamos todavía en la parte baja. Quiere decir que la posición relativa de México desde el punto de vista empresarial tiene una tarea por hacer muy grande en los diferentes países, en los diferentes elementos para poder competir con los diferentes países. Algunos resultados preocupantes. México pasa del 30 al 33 en este análisis que estamos haciendo de 45 países. Siempre se ha dicho que México es un país de media tabla. No, en competitividad no somos un país de media tabla, somos un país de la parte tercera última de la tabla. Tenemos que entenderlo. Solo en 6 países disminuyó la inversión del 2002 al 2004, que son los datos últimos publicados en este momento por el organismo oficial de las Naciones Unidas. México, Bolivia, Israel, Salvador, Venezuela y Polonia. En 2004 México era el segundo país más competitivo de Latinoamérica. Hoy es el quinto, superado por Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia. Costa Rica, por cierto, es un país de 2.9 millones de habitantes, en los cuales hay 1 millón de gentes que son prácticamente 800,000 nicaragüenses y el resto de otros países de Centroamérica. Un país de 3 millones de habitantes con recursos muy limitados. Fíjense en dónde está en este momento desde el punto de vista de competitividad. O sea, el problema no es tamaño. El problema es que hagamos las cosas en las diferentes áreas en forma adecuada. La inversión en los 10 países más competitivos es 5 veces mayor que la de México. Obvio. Yo, habiendo vivido toda mi vida, casi 40 años de experiencia corporativa en una multinacional, les puedo decir que la inversión que ustedes van a hacer en México por lo menos se compara con 10 países más, cada dólar que se va a invertir. ¿Y en dónde se invierte ese dinero? En donde se pueda tener mayor productividad y competitividad. Así que no es lejano en que en los 10 países más competitivos, relativamente, no en absoluto, en forma relacionada con el tamaño de sus economías, tengamos 5 veces mayor que la de México. Quiere decir que México retrocede, en resumen, en 6 de los 10 factores de competitividad, y esto solo ocurre de los 45 países en 5 países. Quiere decir que la conclusión es obvia. Sí, vamos caminando poco a poco, pero no vamos evolucionando a la velocidad que requerimos y que se está dando en el mundo, déjeme decirle, en todos los tipos de sistemas políticos y en todos los tipos de sistemas de gobierno. Porque esto muchas veces se trata de relacionar. No, es que el país que tiene este tipo de gobierno es un país que tiene más problemas o menos problemas. No, los datos, vamos a decir, sólidos,
indican que esto es independiente de ese tipo de cosas.